Te voy a hacer una explicación fácil y te voy a enseñar a resolver un circuito RLC mixto desde cero, aunque no sepas nada, en 6 pasos. Un análisis completo que, aunque sea un vídeo un poco largo, te recomiendo que lo veas hasta el final. Así que estate muy atento, porque ¡empezamos! Muy importante antes de empezar a resolver este circuito mixto. Iré un poquito más al grano porque en el curso de circuitos eléctricos tienes el circuito RLC en serie y en paralelo explicado más al detalle, y si no este vídeo se haría infinito. Recuerda que en mi academia online javierdelgadoacademy.com encontrarás muchísimo más contenido para sacar un 10. Así que dicho esto, vamos al paso número 1, donde vamos a calcular XL y XC, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. A la bobina le corresponde la reactancia inductiva y al capacitor le corresponde XC, la reactancia capacitiva. Como ya te expliqué, a la resistencia le corresponden los 0 grados, por eso es importante el tema de complejos aquí, que ya te lo dejo enlazado el curso en el primer comentario. Después, la bobina le corresponden los 90 grados y a la XC le corresponden los menos 90 grados. Estamos delante de un circuito mixto porque tenemos una resistencia y una bobina conectadas en serie, y aquí una resistencia y un condensador conectados en serie también, y a su vez están en paralelo. Este circuito lo tendremos que ir simplificando. Como estamos en un circuito en corriente alterna, cada componente nos causa una impedancia, no una resistencia. La impedancia es para circuitos en corriente alterna, recuerda. La resistencia para circuitos en corriente continua. Entonces, vamos a calcular paso número 1. Recuerda que son 6 pasos. En el paso número 1 calculamos XL y XC. Te he dejado aquí las formulitas, así que perfecto. XL se hace siempre igual en serie y en paralelo y en mixto. Es W, que es la omega, por el coeficiente de autoinducción. Entonces esto es 2pi frecuencia, que es omega, pues ya lo podemos poner como 2 por pi por frecuencia, que es 50, ¿vale? 50 hercios. Espero que lo veas bien. Lo he tenido que poner así un poco mini porque había muchos dibujos. Por L, que es el coeficiente de autoinducción. Muy atento porque el coeficiente de autoinducción nos lo dan en milihenrios. Entonces lo pasamos como 10 a la menos 3. Esto nos da aproximadamente 8. Y como es una impedancia, estamos hablando de 8 ohmios. Lo debemos dejar en vector. Entonces, acuérdate, esto de aquí de 0 grados, 90 grados y menos 90 es, como ya te expliqué, que por eso te recomiendo que te veas los vídeos del curso. La resistencia le corresponde la parte real, ¿vale? Por eso es 0 grados. A la bobina le corresponden los 90 grados, ¿vale? Más 90, que es XL. Por lo tanto, aquí XL pondremos 90 grados. El vector XL, esto indica vector, es igual a 8 y le ponemos 90 grados ohmios, ¿vale? Y al capacitor o al condensador le corresponden menos 90 grados. Es por eso que cuando ahora hagamos XC, la reactancia capacitiva del capacitor es 1 entre 2pi frecuencia, que ya la sustituyo directo, 2pi por 50, por la C, que es el valor del condensador. Atento aquí, 162,48 microfaradios. Ojo, micro. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 10 elevado a menos 6. Esto nos da aproximadamente 19,6 ohmios. Y por el mismo razonamiento que te he explicado de los menos 90 grados que le corresponden a XC, XC en vector será 19,6 menos 90 grados, esto puesto en polar, por eso es importante el tema de números complejos, que ya sabes que te he dejado enlazado. 19,6 menos 90 grados ohmios. Ya tendremos XC y XL. Vamos al paso número 2, donde calculamos la impedancia equivalente del circuito. Por ser un circuito mixto, combinamos en serie y en paralelo. Entonces lo que debemos hacer es sustituir esta resistencia por Z1, por ejemplo, esta L por Z2, la bobina, la resistencia esta de aquí será Z3 y el condensador Z4. Estos dos los sumaremos en serie, estos dos Z3 y Z4 también en serie, y después haremos el
paralelo de estos dos, quedándonos la impedancia total equivalente del circuito. Pongo ZP de Z del paralelo, impedancia del paralelo, pero le puedes llamar como quieras. Como puedes ver, ya te he escrito Z1, Z2, Z3 y Z4, ¿vale? Las impedancias ya, Z2 y Z4 ya las habíamos calculado en el paso número 1, que son XL y XC, 8, 90 grados y 19,6 menos 90 grados, y Z1 y Z3 es muy fácil, porque como son resistencias, le corresponden los 0 grados, simplemente tienes que coger la resistencia, que es 6, le pones 0 grados, esta es Z1, y en esta de 8 ohmios, 8, 0 grados. Por lo tanto, ya tenemos las 4 zetas estas de aquí. Ahora tenemos que proceder a... Madre mía, qué correcto hablo, Dios mío, proceder, increíble, no lo digo esta palabra en mi vida, Julio. Entonces, ZS1 será el resultado de sumar estas dos en serie, Z1 y Z2. Y ZS2 es la suma de estas dos, Z3 y Z4, que están en serie. Y después les hacemos en paralelo estas impedancias. Para calcular Z en serie 1 y Z en serie 2 es muy fácil. Por eso ya te lo he escrito para no hacer el vídeo infinito. Necesitas números complejos, por eso ya tienes el curso de complejos enlazado y tienes que sumar, ¿vale? En esta Z en serie 1, pues sumamos Z1 más Z2. ¿Qué es eso? Pues 6, 0 grados, como ves aquí, y la Z2, que será 8, 90 grados, ¿vale? Es decir, estas dos de aquí, estas dos de aquí. Entonces, como la suma en polar es muy difícil, es mejor pasarla a binómica. ¿Cómo se pasa a binómica? Te lo explico una vez y ya está, ya me callo. 6, multiplicamos el número por el coseno de 0 grados, que nos da 6, más 6 por el seno de 0 grados, que nos da 0J en este caso. Hacemos lo mismo con el 8, 90 grados, nos da 0 más 8J, entonces 6 más 0, parte real con parte real se suman y da 6 más 0, 6, 0 más 8J, 8J en ohmios. Entonces, la impedancia en serie 1, si esto lo pasamos a polar, recuerda, para pasar a polar, que también tienes vídeo, debemos hacer la raíz de los dos sumados al cuadrado, nos va a dar este numerito, 10, y luego si hacemos el arco tangente de B, que es 8, entre A, que es 6, nos va a dar 53,13 grados, todo en ohmios. Por lo tanto, perfecto. Vamos a hacer el mismo proceso para ZS2 en serie 2, Z3 más Z4 y luego lo mismo. Es que tampoco me quiero extender mucho porque sé que lo sabes hacer. Entonces, bueno, pues nos dará esto, yo te lo dejo escrito, 21,17 menos 67,80, falta aquí poner grados y ohmios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos falta calcular la impedancia equivalente total del circuito. Esta es la impedancia en paralelo de estos dos. ¿Cómo lo hacemos? Como es en paralelo y tú ya lo sabes, hacemos 1 entre la impedancia en serie 1 y 1 entre la impedancia en serie 2. Se puede hacer de otra manera, pero yo te recomiendo esta de aquí, que la hagas siempre así, es como te he enseñado en todos los vídeos. Así que, sustituyendo 1 entre 1 entre ZS1, que nos ha dado 10 y 53,13 grados, y luego tendremos 21,17 menos 67,80 grados. Una vez llegamos aquí, recuerda que aquí este 1 es como que tienen 0 grados, ¿vale? Y efectuamos la división en polar. Primero esta de aquí y luego esta de aquí. Entonces, y luego ya haremos toda, ¿vale? Entonces, 1... ¿Cómo se divide en polar? Pues hacemos 1 entre 10, que es 0,1, y hacemos 0 menos 53,13. Por eso cambia el signo. ¿Ves que aquí también va a cambiar el signo? 67,80 positivo. ¿Por qué? Pues porque haremos 1 entre 21,17, 0,047, 0 menos 67,80 da positivo. Importante, ¿vale? Mucho ojo con los signos porque si no se te va a tomar por saco el ejercicio. Así que después, para hacer mucho más fácil esta suma, porque si no es muy complicado, es mejor que multipliques
hacemos el paso de polar a binómica multiplicando el 0,1 por coseno del ángulo más 0,1 por el seno del ángulo. Nos dará esto, mismo proceso para este de aquí, lo tenemos aquí ahora, y entonces ahora simplemente juntamos aquí sumando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Va a quedar 0,078 menos 0,036 J, es muy sencillita, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y esto, para después efectuar la división, recuerda que aquí tenemos los 0 grados. Para efectuar la división, que será más fácil hacerlo en polar, vamos a pasar esto en polar. Y ya sabes cómo se hace, la raíz de los dos sumados al cuadrado y tendremos 0,086. Y luego, si queremos encontrar el ángulo, hacemos arco tangente de B entre A. Nos daría esto, dividiremos. En polar ya es muy fácil, 1 entre 0,086 que nos da 11,63 y 0 menos 24,78 da positivo 24,78 grados ohmios. Esta es la impedancia en paralelo o la impedancia equivalente o total del circuito, por eso la he escrito aquí. Es importantísima. Luego, si la queremos pasar a binómica, es que vuelve a ser más de lo mismo. 11,63 por el coseno de este ángulo más 11,63 por el seno de este ángulo y nos queda así. Fíjate que el ángulo de la impedancia total equivalente nos ha quedado positivo 24,78 grados. Esto quiere decir que estamos delante de un circuito inductivo. ¿Por qué? Pues porque entre comillas ha ganado la bobina al condensador. Recuerda que la bobina tenía 90 grados, esta es la bobina XL. Si después tenemos que la R siempre va para aquí y la XC va para abajo, si nos ha dado que el ángulo es 24, quiere decir que ha ganado la bobina, ¿verdad? Por lo tanto, estaremos delante de un circuito equivalente RL en serie. Este circuito RL en serie tendrá una resistencia de 10,56 ohmios y este 4,87 es la XL equivalente, la reactancia inductiva equivalente. Gracias a saber este 4,87 XL equivalente, aplicando esta formulita, podríamos calcular el valor de la bobina equivalente para tener este circuito RL en serie. XL equivalente es igual a 2pi frecuencia por el coeficiente de autoinducción L, que calcularemos el equivalente para calcular lo que ya te he explicado. Entonces, pasaremos dividiendo 2pi frecuencia, como tenemos ya XL equivalente, que es 4,87, lo dividimos entre 2pi por 50 y esto nos va a dar la L equivalente, que nos da 0,155 henrios o lo que es lo mismo 155 milihenrios, ¿vale? Pasaríamos 3 saltitos a la derecha. Finalmente, el circuito simplificado nos queda de esta manera y vamos a pasar al paso número 3. Si has llegado hasta aquí, ya que estás, pues si te está sirviendo, déjame un buen like y suscríbete y activa la campanita, que viene mucho más contenido de locos. Así que venga, vamos a ello. Al paso número 3 calculamos la intensidad por la ley de Ohm. Vamos a calcular esta intensidad de aquí, esta de aquí. No I1 e I2, eso va en el siguiente paso. Para agilizar el vídeo es que es facilísimo aplicar la ley de Ohm, que ya sabes que es voltaje igual intensidad por impedancia, en este caso porque es un circuito en corriente alterna. Entonces, aislando, la intensidad es voltaje entre la impedancia. Atento, al voltaje, como ya te expliqué, le corresponden los 0 grados, ¿vale? Por convenio ponemos voltaje, que es 220 voltios, 0 grados, va así, digamos. Entonces, la impedancia será la que hemos calculado, la equivalente, 11,63, 24,78, lo ponemos en polar porque la división es mucho más fácil. Dividimos 220 entre 11,63, que nos da 18,92, y los grados, atento, es 0 menos 24,78. Y fíjate que la intensidad comparado con la impedancia le cambiamos el signo siempre al ángulo, como puedes ver, ¿vale? La Z, si lo representamos gráficamente, la Z estaría aquí, pero
al hacer la división, fíjate que la intensidad, su ángulo es menos phi, por lo tanto será, digamos, lo contrario. Si la z está aquí, la intensidad estará aquí representada gráficamente. Esto pasado a forma binómica, que ya sabes hacerlo, 18,92 por coseno de menos 24,78 más 18,92 por el seno de menos 24,78 y nos da así. Te lo voy a dejar aquí escrito y la representación gráfica, como te he explicado, sería el voltaje hacia la derecha, 0 grados, y el menos phi dibujando la intensidad que nos ha dado aquí con 18,92 y menos 24,78 grados. ¿Por qué? Porque estamos en un circuito inductivo, su equivalente es un RL, por lo tanto la intensidad va retrasada respecto de la tensión. Esto ya te lo he explicado también, pero si tú imagínate que tenemos la intensidad y el voltaje, ¿vale? La tensión, pues si están girando en un circuito equivalente RL, la intensidad va retrasada respecto de la tensión. Si se tratase de un circuito equivalente RC, como ya vimos en otros casos, ¿qué pasaría? Pues que tendríamos el voltaje y la intensidad en este caso estaría adelantada. En un circuito RC equivalente, la intensidad está adelantada a la tensión. Venga, va, suscríbete, que sé que te está gustando, hombre. Suscríbete y déjame un like ahí bueno, hombre. Que esto lleva mucho esfuerzo y me está sonando la barriga y todo el hambre que tengo, pero es que claro, hay que alimentar a la bestia también. Vamos a calcular ahora I1 e I2 en el paso número 4. Como ya sabemos los parámetros del circuito simplificado, este de aquí, vamos a pasar a este y calcularemos I1 e I2. La resolución del ejercicio empieza por el circuito simplificado, sobre todo encontrar la z, y de aquí vamos, digamos, deshaciendo y vamos encontrando el resto de parámetros. Recuerda que si queremos calcular I1 e I2 estamos en un circuito en paralelo, por lo tanto las diferencias de potencial, la caída de tensión es la misma, que es 220, 0 grados, que es, aunque yo ponga aquí voltaje en serie 1, este de aquí, es el mismo que el voltaje serie 2, porque la caída de tensión es la misma, que es 220 y 0 grados. Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, dividimos voltaje entre impedancia S1, todo de S1, aunque el voltaje, repito, podemos poner voltaje normal porque es el mismo por ser en paralelo, y recuerda que la acabo de escribir ahora, la habíamos calculado antes, la impedancia en serie 1 es 10, 53,13 grados. Pues lo ponemos en polar porque su división es muchísimo más fácil. Hacemos 220 entre 10 que da 22 y 0 menos 53,13 da menos 53,13. Vuelve a cambiar el signo de la intensidad a la impedancia y también vuelve a pasar aquí igual, ¿vale? Que se queda de negativo a positivo. Esto pasado a binómica nos da 13,2 menos 17,6 J en amperios por ser una intensidad, y mismo proceso. Como tenemos aquí la intensidad 1, ya la hemos calculado con ZS1 y el voltaje que era el mismo para las dos, y con la intensidad 2 que pasa por ZS2 pondremos también el voltaje en serie 2 que es el mismo. Hacemos la división de 220 entre 21,17 y luego restamos 0 menos 67,80. Esto queda de esta forma y lo pasamos a binómica, como ya sabes. Un paso brutal es comprobar que vamos bien. Como se trata de un circuito en paralelo en este caso, pues tú sabes que la intensidad total que va a descomponerse en intensidad 1 e intensidad 2. Por lo tanto, intensidad total es igual que la suma de intensidad 1 más intensidad 2. Todo esto lo tienes explicado en el curso de circuitos eléctricos, ¿vale? En el caso sobre todo del circuito en paralelo. Entonces, si hacemos la suma en binómica, ¿vale? Que por eso también lo hemos pasado, hay que ser inteligente, hay que tener mucha inteligencia, pues vamos a sumar parte real con parte real. Madre mía, que acabo de borrar este 3 con lo bonito que me había quedado, y da 17,13 y luego sumamos la parte imaginaria con la imaginaria. Esto aproximadamente nos da igual, ¿vale? Si quieres lo pasamos a polar también. Nos da prácticamente igual que la intensidad total que habíamos calculado del circuito simplificado. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Nos da aproximado por el uso de decimales. No te preocupes, está
perfecto, está correcto, por lo tanto vamos de lujo. Y como vamos de lujo, pues me vas a dejar un like como una catedral, ¿a que sí? Pues ya está. Venga, pues muchas gracias. Venga, vamos a seguir que ya casi lo tenemos. Vamos ahí, último esfuerzo. Aunque yo dibujo muy mal, pero muy mal, tipo que no te lo puedes llegar a imaginar, pues he hecho la representación gráfica. Voltaje hacia allí, 0 grados, después tendremos la impedancia equivalente con 24,78 grados, la intensidad que nos daría con menos 24,78 grados, la intensidad 1 que acabamos de calcular y la intensidad 2. Es un dibujo aproximado. Como ya tenemos las intensidades de las dos ramas en paralelo, I1 e I2, podemos pasar a calcular en este circuito de aquí los voltajes V1, V2, V3, V4 asociados a cada una de estas impedancias. Entonces simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm, ya está. Vamos a ir al grano porque esto simplemente son 4 cálculos que por eso los pongo aquí para ir más rápido, es que si no se hace muy largo. Esto va a ser voltaje 1 y voltaje 2, ya te lo explico aquí. Esto va a ser intensidad 1 porque pasa por Z1 y Z2. Y para el voltaje 3 y el voltaje 4, las caídas de tensiones de cada componente, tenemos que pasa la intensidad 2 por Z3 y Z4. Por lo tanto, pondremos I1 en V1 y en V2, e I2 en V3 y V4. Z1, Z2, Z3 y Z4 para cada caída de tensión, por lo tanto, simplemente multiplicaremos en polar. Cogeremos la intensidad 1, que es 22, y menos 53,13 grados, que te la he apuntado aquí de calcularla ahora, hace poquito, y la intensidad 2, que es 10,39, 67,80 grados amperios. Entonces, las multiplicamos, números con números, 22 por 6 nos da 132, y sumamos, por ser una multiplicación en polar, sumamos los grados, los ángulos. Nos dará menos 53,13 grados en voltios, por ser una caída de tensión, un voltaje, y pasado a forma binómica, que ya no te voy a explicar, es 79,2 menos 105,6 J. Hacemos lo mismo proceso para el voltaje 2, para el voltaje 3 pero con la intensidad 2 y para el voltaje 4, siempre cogiendo, por eso he apuntado aquí, todos los datos que ya hemos calculado previamente. Como un pequeño extra y súper importante para ver que vamos bien, de nuevo comprobamos si los voltajes coinciden. Recuerda, como es en paralelo, entre aquí y aquí tengo la misma caída de tensión que entre aquí y aquí, que es 220 y 0 grados, ¿vale? 220 voltios. Entonces, si yo sumo estas dos, que son Z1 y Z2, ¿vale? Los dos voltajes V1 y V2, que son los voltajes que hay aquí, las pérdidas que hay aquí de voltaje, debería llegar a tener 220, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 140,8 más 79,2, esto me da 220. Y si no te da 220 aproximado, es correcto, ¿vale? 220. Y si yo sumo las partes imaginarias, da 0. Por lo tanto, sería 220 más 0J pasado a polar, da 220 0 grados, con lo cual es correcto y la caída de potencial está bien hecha entre estos dos puntos. Lo mismo tiene que pasar aquí en V3 y V4. Estas caídas de tensión tenemos que perder 220. Si vuelvo a sumar 188,54 más 31,41, ya te digo yo que da aproximado 220, y si restamos esto aproximadamente también da 0. Por lo tanto, correcto. Si por lo que se te pide en la representación gráfica, yo aquí te he hecho una aproximada, porque ya sabes que dibujo fatal. Entonces, el voltaje va hacia allí, 0 grados, luego tendremos el voltaje 1, que es menos 53,13 grados, también acuérdate de ponerle su módulo, luego el V2 que tiene 36,87 grados, V3 con 67,80 y el V4 con menos 22,2 grados. Esta sería la representación gráfica de lo que acabamos de calcular. Y escúchame, motívate, que solo queda un paso. Venga, vamos ahí, va. Paso número 6 y se acabó. Calculamos las potencias características de un circuito en corriente alterna. Tenemos P, Q y S, como puedes ver aquí. Ya te he hecho este resumen varias veces, voy a ir un poquito más rápido,
pero con estas 3 formulitas será suficiente, son las que te recomiendo. Si quieres ver las fórmulas equivalentes, simplemente en el circuito RLC en serie, en el vídeo te lo explico. Tenemos la P, que se expresa en vatios y se asocia a las resistencias. Después tenemos la Q, que es la potencia reactiva, que se expresa en voltio por amperio reactivo y se asocia a las reactancias, tanto XL como XC. Su signo dependerá de si estamos en un circuito equivalente RL o RC. En este caso, fíjate que el ángulo y la Q va a ser positiva. ¿Por qué? Porque estamos en un circuito equivalente en serie RL. Y por último, la S es la potencia aparente, expresada en voltio por amperio, no amperio reactivo, sino voltio por amperio. Y se asocia a la Z, a la impedancia del circuito. Para calcular la P, simplemente hacemos voltaje por intensidad, 220 por 18,92. Recuerda que la intensidad la tenemos aquí, 18,92, y entonces lo multiplicamos por el coseno de phi. Atento, phi es 24,78. Aunque la potencia se asocia a la resistencia, no multipliques por 0 grados, ¿vale? Multiplicas por phi, sigue estas formulitas. Se podría hacer como I al cuadrado por R, pero esto ya te digo que lo tienes en los otros vídeos. Entonces, esto dará 3.779,14 vatios, calculando la Q, que es V por I por seno de phi, 220 por 18,92 por el seno de phi. Atento aquí. Si esto fuese, el ángulo fuese, porque estuviésemos imagínate que estuviésemos en un RC equivalente, el ángulo fuese negativo, aquí te recomiendo que pongas el signo negativo. ¿Por qué? Pues porque si yo pongo el signo negativo ya me va a dar la Q negativa. Puedes no ponerlo y ponerlo en valor absoluto, pero entonces, que con lo que te he explicado sabes hacerlo, pero entonces esto tendrás que ponerlo tú mismo, como sabes que es un RL, lo tendrás que poner positivo. O si te da negativo, tendrías que ponerlo tú en negativo por saber que estamos en un RC equivalente. Esto también se podía hacer como I al cuadrado por R, donde la R te recomiendo que la pusieses no en valor absoluto, sino con sus signos. Por lo tanto, sería XL menos XC. Y te recomiendo que la pongas en paréntesis, sin valor absoluto, para que ya te dé el signo. Pero bueno, hazlo siempre así y te dejas de tonterías. Hazlo de una manera, siempre lo haces bien y ya está, ¿vale? Así ya te sabes una manera perfecta. Eres experto en esa manera. La S, potencia aparente, V por I. 220 por 18,92, pim pam racatá. Ya tenemos voltaje por amperio 4162,4. Entonces, la otra opción sería hacer, como es un Pitágoras, esto de aquí es la hipotenusa, haces raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado y te da la S. Pero bueno, esto de aquí está más que correcto, yo lo haría así. Muy importante también que si nos piden por lo que sea las potencias características de otro elemento del circuito, se calculan igual que hemos hecho hasta ahora con las totales de voltaje e intensidad y con el ángulo que le corresponda a ese elemento. Si has llegado hasta aquí, espero que el vídeo te haya ayudado, que flipas, me ha costado muchísimo grabarlo. Si te ha ayudado, déjame un buen like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, mirarte esta lista de reproducción que te va a salvar y accede a mi academia online javierdelgadoacademy.com para sacar un 10. Te veo muy pronto en el próximo vídeo.